Ahí me escuchan mejor. Perfecto, te escucho bárbaro, Juan. Ok, ok, listo, gracias. Ahí se escucha fuerte, sí. Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una conferencia más del segundo ciclo de Aprendiendo Juntos de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética. Hoy nos acompaña el tecnólogo médico Juan Chacaltana Lejos de Perú, quien nos va a hablar de imágenes de susceptibilidad magnética. Les quiero recordar que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, por Instagram, por nuestro canal de YouTube, por Facebook y por LinkedIn. Vamos a darles, a muchos ya se habrán enterados, que próximamente en el mes de noviembre, una vez que terminemos con este segundo ciclo, se va a desarrollar el curso de espectroscopía de cerebro con disertantes de nivel internacional. Así que para todos los que estén interesados, escríbanos a nuestro correo oficial solarensecretaría@gmail.com. Como ya saben, el curso y todos los ciclos que se han dado durante este año 2020 con la cuota social al día son totalmente gratuitos. Aquel que no es socio deberá pagar un arancel que ya se informó por redes sociales. Muy bien, Juan, te dejo para que te presentes y directamente comiences con tu charla. Ok, muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes con todos. Sé que estoy seguro de repente poco a poco van a ir conectándose más colegas, ¿no? En esta ocasión con ustedes vengo a compartir un tema un poco interesante que es con respecto a la susceptibilidad magnética, ¿no? Si bien es cierto, entiendo de que cada uno de nosotros en la práctica diaria la viene realizando, siempre es bueno también entender un poco más allá de fondo acerca de aquellos principios físicos y reforzar aquellas utilidades clínicas que le podamos dar a esta secuencia, ¿sí? Recuerdo yo cuando todavía no estaba muy enfatizado el uso de la secuencia de susceptibilidad magnética y en reemplazo a esta utilizábamos la secuencia de cogradiente T2 estrella, ¿no? Lógicamente que ya con el advenimiento de nuevo desarrollo de software, de antenas y desarrollo de modalidades de imagen, pues nos ha permitido, ¿no? Nos ha permitido ya prácticamente la secuencia de cogradiente T2 estrella ha evolucionado ahora a una imagen potenciada en susceptibilidad magnética, la cual la hace mucho más sensible. Pero vamos a ir entendiendo cómo es que se aborda esta imagen, esta potenciación, este nuevo contraste de imagen. Y bueno, este es el temario que vamos a desarrollar en esta ocasión. Vamos a hablar un poco acerca de principios físicos, de la secuencia, de la formación de imagen de susceptibilidad, algunas limitaciones o errores, ¿no? Aplicaciones clínicas y qué novedades y avances hay con respecto a esta secuencia de susceptibilidad, a esta imagen potenciada en susceptibilidad magnética, ¿no? Y es que, como les decía, ¿no? En nuestro diario laboral, siempre nosotros vamos a estar lidiando con muchos artefactos, ¿no? Y quizás dentro de ellos quiero enfatizar un poco con respecto al artefacto de susceptibilidad magnética, ya que generalmente suele manifestarse, ¿no? En interfaces de aire y tejido, como podemos ver en la imagen, o ante la presencia de un hemoderivado, sangre, ya sea en diferentes estadios, como también ante la presencia de metal, ¿no? Es cuando en ese momento pues se intensifica el artefacto por susceptibilidad magnética. Y es que ante la presencia de una susceptibilidad magnética, las imágenes se van a caracterizar principalmente por dos mecanismos físicos. Uno que viene a ser por distorsión geométrica, en donde va a haber una alteración de la anatomía normal, como por ejemplo podemos ver en la imagen de abajo que presenta brackets, ¿no? Va a haber una distorsión geométrica de la anatomía normal
por la presencia de este metal, ¿no? A nivel oral, ¿no? En donde se va a representar como una señal vacía, ¿no? Pero a la vez también va a estar acompañado con una señal de refuerzo, una señal acumulada que va a ser debido o que se va a representar debido a una asignación incorrecta de señales debido al chemical shift, ¿no? Entonces, podemos ver que la presencia del artefacto de susceptibilidad magnética está presente no solamente ante la presencia de agentes externos, como por ejemplo metal, ¿no? Pero también puede estar presente de forma sutil y natural por interfaces naturales, como por ejemplo podemos ver, ¿no? A nivel de la interfase aire-tejido cerebral o a nivel de los senos paranasales, ¿no? O a nivel de la silla turca, a nivel del seno esfenoidal, ¿no? Que es en esa presencia de aire y tejido en donde va a haber una distorsión de la susceptibilidad, ¿no? Y esas son interfaces de susceptibilidad naturales, ¿sí? Eh, entonces, la presencia de estos artefactos, no solamente de susceptibilidad, sino en forma general, nos ha enseñado de que estos quizás no se pueden eliminar, pero sí podemos controlarlo y sí podemos reducirlos, ¿no? Haciendo ciertos artificios, como por ejemplo cambiando la codificación de fase y frecuencia, o de repente modificando el tiempo de eco, el ancho de banda y entre otras cosas, ¿no? Pero en esta ocasión, no vengo a hablar yo de la susceptibilidad como artefacto, sino la susceptibilidad como una nueva modalidad de contraste de imagen, ¿sí? Es por eso que el tema de hoy es imágenes potenciadas en susceptibilidad magnética. Y es que quiero que empecemos preguntándonos, ¿no? Entonces, ¿qué es susceptibilidad? ¿Sí? Y podemos entender que la susceptibilidad es la capacidad que tiene una sustancia o un material o una materia para magnetizarse dentro de un campo magnético, ¿sí? Y es que en realidad esta imagen potenciada en susceptibilidad magnética lo que va a hacer es aprovechar esta diferencia de susceptibilidad y así poder cumplir su objetivo, que es detectar y caracterizar los componentes del tejido en función de sus diferentes susceptibilidades, ¿sí? Eso quiere decir que dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro tejido biológico, vamos a tener muchos componentes, pero cada uno de estos van a tener una susceptibilidad diferente, que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Y entonces, eh, nos preguntamos entonces, ¿en dónde se produce la susceptibilidad? Si bien es cierto, nosotros recordamos de que eh, podemos recordar que el principio de la resonancia, ¿no? Se da a nivel nuclear, se da a nivel de los protones, pero la formación o el evento o el efecto de susceptibilidad se produce a nivel, a nivel de las órbitas, a nivel de la nube electrónica, es decir, a nivel de los electrones. Entonces, la susceptibilidad es causada por la interacción entre la nube electrónica y el campo magnético externo, ¿sí? Entonces, es muy importante saber esto, ya que la nube electrónica, si bien es cierto, son electrones, es corriente eléctrica en movimiento, y nos preguntamos por qué quizás no participa en la formación de imagen por resonancia. Es que principalmente la nube electrónica tiene una función de ser un protector magnético del núcleo, o también llamado, o también se le conoce como es un apantallamiento, ¿sí? Es un apantallamiento que va a caracterizar al momento de hablar de susceptibilidad magnética. Y es que dependiendo de esta nube electrónica, se va a poder determinar el tipo de material susceptible a ser magnetizado. Y es que cuando hablamos de nube electrónica o hablamos de electrones, también es importante recordar, ¿no?, acerca de la configuración electrónica, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros nos acordamos en tiempos de universidad o tiempos de academia, ¿no? Cuando hablaban de la configuración electrónica, del método de la sierra, ¿no? En donde sí, sopa, sopa, sopa de fideo y esas cosas, y nos permitían determinar la configuración electrónica de un átomo o de una materia, sí, ¿no? Y es que la configuración electrónica puede ser que termine en un número par de electrones, es decir, es apareado, y si fuera ese el caso, entonces podríamos decir que la materia sería un material con propiedades magnéticas diamagnéticos,
¿sí? Y si fuera un material o un átomo que termine, la cantidad de electrones termina de forma impar, es decir, sería desapareado, podríamos decir que el material susceptible sería de tipo paramagnético, ¿sí? Entonces, principalmente recordar que podemos tener dos tipos de materias, ¿no? Dependiendo de la propiedad magnética que presenta ante la presencia de un campo magnético, que puede ser de dos tipos: diamagnético, si es que mi configuración electrónica es par, es decir, está apareado, o paramagnético, si es que mi configuración electrónica es impar, es decir, desapareado. ¿Sí? Es lo más importante que tenemos que recordar. Lógicamente que van a haber otro tipo de propiedades magnéticas, ¿no? Que va más allá de lo paramagnético, como vienen a ser los superparamagnéticos o los ferromagnéticos, que vamos a ir viendo poco a poco. ¿No? Y entonces, eh, es muy importante entender que cuando un cuerpo o una materia interactúa con un campo magnético, lo que va a pasar es que este cuerpo se va a magnetizar, ¿sí? O también va a generar o va a crear una polarización interna que lo vamos a representar con la letra J, ¿no? Y esta polarización interna o bien se opone a las líneas de fuerza del campo magnético, o bien se alinea y aumenta la intensidad del campo magnético, como podemos ver en esta ocasión. Vemos acá líneas de fuerza en una dirección de izquierda, en mi caso, de izquierda a derecha, ¿no? Pero en una materia de tipo diamagnética, esta polarización interna se va a dirigir en sentido contrario. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Que lo que va a ocasionar es que las líneas de fuerza de este campo magnético en ese punto determinado en donde se encuentre un tejido diamagnético, lo que va a producir es que las líneas de fuerza se van a separar un poco, ¿no? Y como va a estar en sentido contrario, lo que va a producir es que va a haber una resta o una disminución de la señal. Por otro lado, ante la presencia de materia paramagnética, superparamagnética o ferromagnética, ¿qué es lo que va a pasar? Esta polarización interna, que como les había comentado, se representa con el símbolo J, va a ir en sentido a las líneas de fuerza del campo magnético principal. Y lo que va a ocasionar es que poco a poco estas líneas se van a ir juntando más, un poco más y un poco más, dependiendo del tipo de material. Cabe recalcar que una sustancia paramagnética es menos, tiene menos polarización interna que una sustancia o una materia ferromagnética, ¿sí? Y es que la susceptibilidad magnética matemáticamente se va a representar por la letra griega chi, y va a ser igual a la polarización interna entre el campo magnético principal. Es importante entender que la susceptibilidad magnética es adimensional, no tiene una representación en unidades, pero debido a que a nivel biológico molecular hablamos de miles y miles y millones de partículas, se representa numéricamente, pero en partes por millón, ¿sí? Entonces, su representación numérica, para hacerlo de forma abreviada, va a estar dada en partes por millón. Bueno, y esto es un cuadro resumen en donde le quiero mostrar, ¿no? Tenemos acá nosotros la propiedad magnética de una materia, ya sea de tipo diamagnético, paramagnético, superparamagnético o ferromagnético. Y como ya sabemos, la polarización interna, ¿no? En una materia de tipo diamagnético va a ser opuesta. Y como les había comentado, va a separar las líneas de fuerza del campo magnético principal. A diferencia de las otras propiedades de las otras materias, ¿no? En donde va a estar alineado y dependiendo de su intensidad y dependiendo del tipo de material, va a ocasionar a que estas líneas de fuerza se junten mucho más, ¿sí? Y como les había comentado, esta susceptibilidad, que está representada por la letra griega chi, va a estar dada en partes por millón. Y podemos ver claramente acá cómo una materia de tipo diamagnético va a tener una susceptibilidad magnética negativa, ¿sí? Y a diferencia de la paramagnética y en adelante, van a tener una susceptibilidad positiva. Y podemos ver acá cómo, por ejemplo, tanto el agua, la grasa, el fosfato de calcio, el titanio, ¿no? El platino y entre otros, son sustancias, pues,
diamagnéticas, ¿no? Y podemos decir que están alrededor, su susceptibilidad magnética está alrededor entre menos 10 partes por millón, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, en materiales paramagnéticos, ya hablamos de una susceptibilidad magnética positiva, alrededor de uno se van a encontrar las moléculas de oxígeno, ¿no? Podríamos decir que de repente eh, en señal, ¿no? O sea, en la obtención de señal por resonancia, si bien es cierto, el aire no tiene protones, por lo tanto no emite señal, ¿no? Al igual que el calcio, ¿no? Pero es muy diferente hablar de intensidad de señal a hablar de susceptibilidad. Por tanto, las moléculas de oxígeno sí van a presentar una susceptibilidad magnética. Y esta susceptibilidad, al igual que las sales simples como el gadolinio o materiales quelados como el gadolinio, el hierro, el manganeso, el cobre, o la sangre en estadio de desoxihemoglobina, van a ser de tipo paramagnético y van a tener una susceptibilidad muy cercano a 1. ¿Sí? Por otro lado, ya hablando de materiales ya de tipo superparamagnético o ferromagnético, en el caso de los superparamagnéticos, pues la susceptibilidad magnética va a estar rondando alrededor de los 5000 partes por millón, y de los ferromagnéticos es mayor ya a los 10.000 partes por millón. Como ejemplo de superparamagnético tenemos la ferritina, la hemosiderina, ¿no? Y como ejemplo de ferromagnético, pues los metales, ¿no? Que en algunas ocasiones quizás nos ha ocasionado cierto dolor de cabeza al momento de tener que realizar imágenes con saturación espectral de la grasa, ¿no? Ya que puede presentar una prótesis de cadera con acero quirúrgico, o de repente a nivel de columna con una osteosíntesis implantada, ¿no? Postquirúrgica, ¿no? Entonces son cositas que nos van a originar cierta susceptibilidad magnética, ¿no? Y es muy importante saber que estas materias se clasifican, dependiendo de su propiedad magnética, en 4. Puede ser diamagnético, paramagnético, superparamagnético y ferromagnético, ¿no? Y acá les muestro un cuadro también ya de manera detallada, ¿no? Ya si ustedes son un poco más minuciosos y quieren saber cuánto es la susceptibilidad magnética en partes por millón, pues podríamos decir, ¿no? La oxihemoglobina, por ejemplo, tiene una susceptibilidad magnética casi de menos 9.2. Y si estamos diciendo que la oxihemoglobina tiene una susceptibilidad de menos 9.2 partes por millón, podríamos decir que es un material de tipo diamagnético, ¿sí? Por lo tanto, si es diamagnético, ¿qué es lo que va a ocasionar internamente ante la presencia de un campo magnético? Lo que va a hacer es que las líneas de fuerza del campo magnético se separen un poco y que esté yendo en contra. Y si va en contra, probablemente va a producir una leve disminución de la señal, ¿no? Pero generalmente el tejido biológico en forma general es de tipo diamagnético y no produce tanta alteración o sea, hay una pequeña o pequeñísima alteración de las líneas de fuerza del campo magnético, ¿no? Pero no tanto como para producir una distorsión pues geométrica como la puede ocasionar un artefacto por metal. Y es que hablar de materiales con distintas susceptibilidades es eh, muy importante poder entender y agregar un nuevo término que es gradiente de susceptibilidad. ¿Qué es la gradiente de susceptibilidad? La gradiente de susceptibilidad, como muestra la imagen, es cuando o cuando en el tejido, ¿no? Supongamos que sea en esta ocasión esta imagen de cerebro con una curación dental, ¿no? Eh, Se supone que en esta curación dental, supongamos que sea un material paramagnético, y ese sería el tejido A, ¿sí? Y alrededor sabemos que se van a encontrar las partes blandas del tejido, y la mayoría de ellos son diamagnéticos, y ese va a ser un tejido B. Cuando dos tejidos se encuentran adyacentes, se encuentran juntos, con distintas susceptibilidades, uno de tipo paramagnético y otro de tipo diamagnético, ¿qué es lo que va a producir? Una gradiente de susceptibilidad. Y esta gradiente de susceptibilidad es muy bien vista cuando hay presencia de artefactos de metal o metal dentro del tejido biológico, ¿no? Pero, como les decía, también hay diferencia de susceptibilidades biológicas dentro del tejido, y es lo que generalmente la imagen potencial en susceptibilidad aprovecha. Es decir, que el contraste de imagen por susceptibilidad principalmente se basa a esta gradiente de susceptibilidad, debido a que los distintos tejidos de nuestro organismo presentan distintas propiedades magnéticas, que pueden ir desde el diamagnético hasta el paramagnético, ¿no? Y es
por eso que es muy importante que las secuencias, en este caso la secuencia de susceptibilidad, tenga esa sensibilidad como para poder detectar esos cambios o esa alteración de fase, dependiendo del tipo de material con el que, con lo que se encuentre, ¿no? Para poder generar esta gradiente de susceptibilidad. Ahora hablemos acerca del diseño de la secuencia de esta imagen potenciada en susceptibilidad. Bueno, esta imagen potenciada en susceptibilidad es una secuencia de tipo ecogradiente. Sabemos que las secuencias ecogradientes, a diferencia de las secuencias spin-eco, estas no van a presentar un pulso de refasamiento o de reenfoque o un pulso de 180. Estas van a solamente tener un pulso de 90. Por lo tanto, estas secuencias ecogradientes son muy sensibles tanto a las inhomogeneidades extrínsecas ocasionadas por el campo magnético como a las inhomogeneidades intrínsecas que puedan presentar nuestro tejido dependiendo de la susceptibilidad magnética que haya, ¿no? Esta secuencia de susceptibilidad es una secuencia 3D de alta resolución y fue desarrollada por primera vez por el Dr. Mark Hark y colaboradores en el año 2004. Dentro de los parámetros más importantes que esta secuencia presenta es que va a tener una compensación de flujo completa en las tres direcciones, ¿sí? Y además que va a tratar, como es una imagen en 3D, entonces lo ideal sería que los grosores de corte sean finos. ¿Para qué? Para poder evitar pérdidas de señal. Ahora, un parámetro muy importante que juega esta imagen en susceptibilidad es el manejo del tiempo de eco. Generalmente lo que recomiendan, no, lo que se recomienda es de que en una imagen o en un resonador de 1.5 Tesla el tiempo de eco sea aproximadamente 40 milisegundos, ¿no? Y en una imagen, diré, en un resonador de 3 Teslas, pues el tiempo de eco sea aproximadamente a los 20 milisegundos, ¿no? Puede ir 20, 25 y en el caso de 1.5 Tesla entre 40, 35 hasta 30, ¿no? Eh, y es que esta imagen en susceptibilidad magnética se caracteriza porque no solamente vamos a obtener información de una imagen en magnitud, sino también vamos a poder obtener información de una imagen en fase, ¿no? Y es que en base a estas dos obtención de imágenes es que se va a poder realizar un correcto diagnóstico y diferenciación quizás entre algún hemodiderivado, ya sea oxihemoglobina, desoxihemoglobina, ferritina, ¿no? Hemosiderina versus calcio, ¿no? Como iremos viendo más adelante. Este tipo de secuencia, este tipo de imagen, en las distintas casas comerciales tienen pues sus nombres. Antiguamente, Philips había desarrollado la imagen Venobolt, que esta imagen pues solo mostraba la imagen de susceptibilidad en magnitud, ¿no? Pero actualmente ya con los nuevos software y los nuevos equipos, esa imagen de Venobolt ha evolucionado y ahora se llama SWIP. Y esta imagen SWIP sí te permite no solamente obtener imagen en magnitud, sino también te permite obtener imagen en fase. En el caso de Siemens, bueno, se suele llamar igual que el artefacto, ¿no? Susceptibility Wave Imaging, y en caso de General Electric se llama SWAN. Y es que ahora vamos a ver acerca de la formación de la imagen de susceptibilidad magnética. Y acá sí quiero que de repente me presten un poco más de atención para poder entender esto, ¿sí? Nosotros sabemos de que una señal de resonancia magnética matemáticamente tiene dos tipos de informaciones. Una, que va a ser una señal, o sea, si esta señal de resonancia matemáticamente yo la descompongo, va a tener una información real, ¿no? Y va a tener una información imaginaria, matemáticamente. Pero al momento de que yo realizo una transformada de Fourier a esta información matemática, ¿no? Mediante un proceso matemático, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta información real, a través de la transformada de Fourier, va a formar o va a reconstruir una imagen de magnitud, que es la que comúnmente conocemos en la mayoría de imágenes por resonancia magnética. Por otro lado, la información imaginaria, una vez que pase a través de una transformada de Fourier, me va a permitir obtener una imagen en fase.
Y esta imagen en fase es una imagen en fase, por decirlo, del raw data, es decir, que es una imagen cruda, ¿sí? Hasta este punto, como les había comentado, Philips, con la imagen, con la secuencia Ben Boltz, había llegado solamente hasta este punto, en donde podías obtener una imagen en magnitud y que luego, mediante un postproceso, ¿no? Matemático o un postproceso de software, podías reconstruir con una mínima intensidad de señal, ¿no? De proyección de señal, y podías reconstruir como si fuera una imagen de venograma, un venograma que le llaman, ¿no? Pero por otro lado, si nosotros queríamos obtener la imagen en fase, que no te la permitía, que no te la permite esa secuencia de Ben Boltz, pero si tú lo configurabas, podías obtener solamente esta imagen en fase, que era el dato crudo, ¿sí? Esta imagen en dato crudo ha tenido que pasar por muchos desarrollos, porque si bien es cierto, nos va a dar información de la variación de fase, es decir, va a darnos información en cuanto a sustancias de tipo diamagnética, paramagnética, superparamagnética o ferromagnética, pero así como está, no era o sea, visualmente no era muy amigable, por decirlo así, ¿no? Para poder diferenciar entre un tejido y otro, ¿no? Es por eso que esta imagen en fase ha tenido que ser tratada. Y para ello nosotros, bueno, se ha tenido que realizar o pasar a través de o aplicar un filtro paso alto, ¿no? ¿Cómo es esto? La imagen en fase, a nivel de las zonas donde se concentra aire, vemos acá que hay como que una mancha, ¿no? Una mancha media gris negra, y esto es a nivel de los senos frontales por la concentración de aire y a través de los peñascos, ¿no? Estas imágenes o esta diferencia de fase eh, es de baja frecuencia espacial, ¿sí? Y el tejido cerebral de por sí, en donde esté alejado de esta presencia de aire, es de una frecuencia alta. Entonces, si yo a esta imagen eh, le hago un proceso matemático en donde voy a pasar o voy a filtrar la imagen con un filtro que me permita solamente eliminar los filtros de baja frecuencia o las señales de baja frecuencia y solamente queden las señales de alta frecuencia, entonces voy a poder obtener una imagen de fase filtrada, ¿sí? Generalmente el filtro que se utiliza es el filtro Hanning. Hay muchos filtros y generalmente el que utilizan es el de 64 por 64. Hay 32 por 32, 16 por 16 y otros, ¿no? Puedes utilizar, o se estima que se puede utilizar un filtro de mayor rango, pero hay que tener bastante cuidado porque a mayor filtro hay la posibilidad de poder eliminar pues información de tejido, información que nos vayan a dar pues información diferencial entre lo diamagnético y lo paramagnético, ¿sí? Entonces por eso que de manera estándar pues se utiliza un filtro Hanning de 64 por 64 y así obtenemos una imagen de fase filtrada. Una vez que nosotros obtenemos esta imagen de fase filtrada, vamos a tener que obtener una máscara. Y esta máscara no es nada más que la conversión de esta imagen en fase filtrada, la conversión en una imagen escalar numéricamente de 0 a 1. ¿Sí? Y una vez que nosotros obtenemos esta máscara de fase, vamos a tener que multiplicarlo digitalmente, ¿no? Con la imagen en magnitud para poder obtener la imagen ponderada en susceptibilidad magnética. Se dice, y como de manera estándar, esta máscara de fase tiene que ser multiplicado o exponencialmente con la imagen en magnitud por 4. ¿Sí? Es lo que ya se quedó como estándar, ¿no? Una imagen multiplicada, una máscara de fase multiplicada 4 veces con la imagen en magnitud para poder obtener una imagen ponderada en susceptibilidad magnética. Por lo tanto, finalmente, es que a través de esta imagen o a través de este proceso, la imagen ponderada en susceptibilidad nos va a permitir obtener una imagen en magnitud, que es la propiamente susceptibilidad, una imagen en fase, filtrada, ¿no? No la máscara de fase ni la imagen en fase cruda, sino la imagen en fase filtrada, ¿no? Y mediante un proceso de esta imagen en magnitud vamos a poder obtener pues
la imagen de susceptibilidad mini, ¿no? Con mínima intensidad de proyección, ¿sí? Que es un postproceso que creo yo que la mayoría de nosotros manejamos. Al igual que hacemos máxima intensidad de proyección, también hay el postproceso de poder realizar la mínima intensidad de proyección, en donde vamos a poder agregar y sumar grosores de corte para poder, pues, realzar mucho el efecto de susceptibilidad magnética. Y es que en realidad, pues las casas comerciales, digamos como que no se han puesto muy de acuerdo cuando tratan de representar algún tipo de lesión, ya sea sangre o calcio, en las imágenes en fase, ¿no? Entonces no hay una uniformidad, ¿no? En poder representar las imágenes de fase filtrada con respecto a las lesiones de hemoderivados o calcio. Por ejemplo, en el caso de Siemens y Canon, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Van a representar sus productos sanguíneos con una hiperintensidad de señal, ¿no? Como podemos ver en esta imagen de acá, ¿no? Las lesiones, esta podría ser de repente una lesión de calcio o una lesión de tipo calcificado o una lesión de algún tipo de hemoderivado, ¿no? En el caso de General Electric y Philips, pues lo que hacen es lo contrario, ¿no? Todos sus productos sanguíneos, ¿no? Van a aparecer como una hipointensidad de señal. Entonces, quizás alguno de nosotros que ya pues trabaja con distintas gamas de equipos, distintas marcas, ¿no? Pues quizás en un inicio llegó a ser algo confuso, ¿no? Porque yo recuerdo años atrás, ¿no? Cuando recién estaba empezando a entender este tipo de secuencias, me habían dicho a mí personalmente, ¿no? Que si es blanco en la imagen en fase, es calcio. Y si es hipointenso o negro en la imagen en fase, es sangre, ¿no? Comparado lógicamente con la imagen en magnitud, porque se tiene que comparar las dos, ¿no? Pero cuando ya fui a otra marca, era lo contrario y no entendía muy bien cuál era el concepto, ¿no? Y es que verdaderamente pues no, todavía no hay una uniformidad clara con respecto a la interpretación de las imágenes en fase, ¿no? Por lo tanto, ¿no? ¿Cuál es un tips o una recomendación? Es poder ver el flujo venoso. Si nosotros vemos el flujo venoso, que es sangre, ¿no? Es hiperintensa, por lo tanto podríamos decir que esta lesión, que es hiperintensa, no es un producto, no es un tejido calcificado, sino es un tejido sanguíneo, ¿no? De algún hemoderivado, ¿no? Por lo tanto, podríamos compararla también con la imagen de otra casa comercial, ¿no? Por ejemplo, si nosotros analizamos un producto sanguíneo a nivel de flujo venoso en esta imagen superior, ¿no? Pues vemos que es hipointensa y se corrobora de que efectivamente esta imagen debería ser hipointensa y por lo tanto debería ser un tejido de algún tipo de hemoderivado sanguíneo, ¿no? Entonces, es así como nosotros podemos diferenciar independientemente de qué casa comercial es que en las imágenes en fase primero observemos el flujo venoso y en base a eso poder determinar que si es hiperintenso, por lo tanto va a ser producto sanguíneo. Si es hipointenso, también va a ser producto sanguíneo, pero va a diferenciarse dependiendo de la casa comercial. Y otro de los artefactos que presenta esta imagen en susceptibilidad, como les había comentado, ¿no? Es con respecto al aliasing o al envolvimiento que se da a nivel de las zonas de presencia de aire, ¿no? Como en el caso de como en esta ocasión puede ser pues a nivel de los senos etmoidales y senos frontales, ¿no? Y esto va a ocasionar que a pesar de que nosotros filtremos la imagen, puede ser de que todavía se siga manifestando ese tipo de artefacto, de aliasing, de envolvimiento, de fase, ¿no? Y esto puede ocasionar a que lesiones muy cercanas a este tipo de artefacto, pues inviertan el tipo de intensidad de señal. Y al momento de invertirlo, pues puede generar algún tipo de confusión o impresión diagnóstica, ¿no? Por lo tanto, hay que estar muy atento a esta presencia de artefacto y a las lesiones que puedan estar cerca, ¿no? Porque posiblemente nosotros podamos tener una lesión calcificada, como por ejemplo en caso de una neurocisticercosis, ¿no? Que de repente lejos de este tipo de artefactos se van a mostrar como hiperintensas en la imagen en fase, pero cuando de repente se acerque a a esta zona donde hay artefacto, se va a mostrar de manera inversa y quizás nos puede generar algún tipo de confusión, ¿no? Pero hay que entender de que matemáticamente este tipo de artefacto lo que va a hacer es invertir la señal, ¿sí? Invierte la señal, pero no quiere decir de que
nos vaya a agarrar por un lado de querer confundirnos, ¿no? Sino entender de que es un artefacto que es debido a un artefacto de aliasing, de envolvimiento cercano a la zona. ¿Sí? Ahora vamos a ver hablar un poquito acerca de las aplicaciones clínicas, ¿no? Vemos que la imagen en susceptibilidad, ponderada en susceptibilidad, pues ha ido cogiendo mucho interés, ¿no? Tanto así de que a pesar de que quizás pueda demorar un poco más de tiempo, casi entre 3, 4 minutos promedio, ¿no? A diferencia de una imagen T2 ecogradiente que puede demorarte entre 1 minuto, en el peor de los casos 2 minutos, ¿no? A pesar de eso, ¿no? Debido a la utilidad que da esta imagen potenciada en susceptibilidad, es que se está empezando a aplicar como protocolo de rutina, ¿no? Y es porque casi prácticamente pues nos ayuda a diferenciar de manera pues distintiva quizás entre sangre y calcio, entre estas diferentes entidades patológicas, ¿no? Como por ejemplo en caso de stroke o en caso de neoplasias, para poder diferenciar entre si el tumor se ha calcificado o ha sangrado, o en caso de una angiopatía amiloidea, lesiones de axonal difusa, ¿no? Postraumáticas, o en caso de angiopatía axonal difusa, o en caso de malformaciones arteriovenosas, en caso de trombosis, ¿no? Y en caso de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Son algunas de las aplicaciones clínicas más comunes por las cuales se está utilizando la imagen ponderada en susceptibilidad magnética. Y por ejemplo, vamos a ver este caso, ¿no? Una paciente mujer de 41 años, pues con antecedentes de malformación arteriovenosa familiar, ¿no? No es que ella lo presente, pero ella se acude al servicio para realizar un estudio tipo screening, ¿no? Por los antecedentes que tuvieron sus familiares directos de poder presentar algún tipo de malformación arteriovenosa, ¿no? Y vemos alguna imagen potenciada en T2, ¿no? Prácticamente podríamos decir que a primera vista no hay algo que llame la atención, ¿no? Pero luego cuando ya agudizamos un poco más el poder apreciar la imagen, vemos que a nivel del lóbulo frontal del lado pues, derecho hay algo como que llama la atención, como que, ¿no? Como que tiene un halo de repente hipointenso, ¿no? Pero que al momento de nosotros realizar pues la imagen en susceptibilidad magnética, podemos ver que no solamente había una sola lesión, sino que habían múltiples lesiones que no eran pues muy perceptibles y visibles en imágenes convencionales de rutina, ¿no? Siendo un diagnóstico pues imagenológico de cavernoma múltiple, ¿sí? Entonces vemos la importancia que nos da este nuevo contraste de susceptibilidad magnética. Vemos otro ejemplo. Paciente varón de 60 años, pues acude al servicio de imágenes por presentar una intensa cefalea. Le solicitan una resonancia de cerebro sin contraste. Paciente de 60 años, vemos ya ciertos pues, procesos degenerativos, hay cierta intensidad hiperintensidad de señal a nivel pues, del asta posterior de los ventrículos laterales, pero no vemos algo más que pueda llamar la atención, ¿no? La difusión prácticamente casi se muestra normal, ¿sí? Pero al momento de realizarle la imagen ponderada en susceptibilidad magnética, pues nos damos con una sorpresa de que presenta múltiples imágenes tipo ovoideas, ¿no? De hipointensidades de señal, ¿no? Que en esta imagen, de imagen en magnitud, pues postprocesada con un MINIP, pues resalta, ¿no? Resalta mucho este tipo de patología, ¿cierto? Y entonces, paciente, pues con informe imagenológico de angiopatía amiloidea. Vemos otro caso, ¿no? Paciente varón de 37 años que tuvo accidente de tránsito vehicular y podemos ver, ¿no? Como en esta imagen por tomografía, pues vemos como que ciertas lesiones petequiales sanguinoliento a nivel de los lóbulos frontales, ¿no? Lesiones petequiales. Y vemos acá también, pues, una lesión prácticamente con una hiperdensidad, ¿no? Rodeada de una hipodensidad, ¿no? Que es sugestivo probablemente por el antecedente de accidente de tránsito, ¿no? Posiblemente una lesión axonal difusa, y vemos también pues un hematoma subdural hiperdenso, ¿no?
Cuando posteriormente se le realiza la resonancia magnética, pues vemos que prácticamente la imagen potenciante 1 resalta esta imagen ovoidea a nivel de los ganglios basales, ¿no? A nivel del núcleo caudado, ¿no? A nivel del tálamo. Sí, podemos ver acá prácticamente a nivel de los ganglios basales, ¿no? Podemos ver acá prácticamente que sigue reforzándose esta imagen ovoidea con una hiperintensidad en el centro, rodeado de una imagen hipointensa, ¿no? Y al momento de realizarle, pues, la imagen en susceptibilidad magnética, pues, vemos que se sigue realzando o se magnifica mucho mejor, ¿no? Esta imagen que veíamos a nivel de los ganglios basales, ¿no? Pero también se llega a mostrar, pues, múltiples lesiones, ¿no? Debido a este traumatismo, ¿no? Siendo así considerado imagenológicamente pues como una lesión axonal difusa. Entonces vamos notando la importancia que tiene el poder realizar, ¿no? La imagen ponderada en susceptibilidad magnética como parte del protocolo de rutina en evaluación de pacientes por accidente de tránsito, ¿no? Porque nos va a dar una información un poco más sensible, ¿no? A diferencia de las imágenes convencionales de resonancia magnética. Otra de las entidades clínicas que se utiliza es para poder evaluar pues, enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y acá les muestro pues, un cuadro resumen de todas las enfermedades neurodegenerativas y el depósito anómalo de hierro, ¿no? Como por ejemplo, a nivel de cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, pues el incremento de hierro, por ejemplo, a nivel de la sustancia negra es mayor, ¿no? A nivel del cerebelo, ¿no? Del tronco encefálico. Cuando vemos o hablamos de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Hay un mayor depósito de hierro a nivel del globus pallidus, ¿no? A nivel del hipocampo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, este es un cuadro resumen que nos muestra las distintas acumulaciones anómalas de hierro dependiendo de la enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Y verdaderamente pues imagenológicamente, pues una imagen de susceptibilidad es muy sensible para poder mostrar este tipo de información, ¿no? Vemos acá un incremento de hierro, ¿no? A nivel de los ganglios basales en una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y quizás dentro de los desarrollos que se están viniendo o que ya se están empezando a poner en práctica es no solamente el poder visualizar de una manera cualitativa, ¿no? La presencia de calcificaciones, ¿no? Sino también poder cuantificar esta presencia de calcificación, ¿no? Qué interesante sería, ¿no? De poder, no sé, colocar un ROI por decirlo, en este punto donde hay un aumento de hierro, ¿no? Y poder saber cuántas partes por millón tiene, ¿no? Porque como les había comentado, pues si nosotros cuantificamos y decimos, supongamos, yo coloco un ROI acá en esta parte del parénquima cerebral y me da una susceptibilidad negativa, yo podría decir que es un tejido pues de tipo diamagnético, pero si le coloco en este punto, en donde hay un mayor incremento de hierro, pues probablemente me va a dar un valor pues positivo y dependiendo de la cantidad numérica me puede determinar si es un tejido de tipo pues paramagnético o superparamagnético, ¿no? Entonces, ese es el desarrollo que está teniendo la imagen de susceptibilidad magnética en base a la evaluación de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Porque ahora ya no solamente se está evaluando de forma cualitativa, sino también ya de forma cuantitativa mediante el mapa cuantitativo de susceptibilidad magnética. Y generalmente, pues, las enfermedades neurodegenerativas se están reforzando más en esto porque, como sabemos, es normal que ya a determinada edad avanzada, pues, el tejido cerebral se empiece a calcificar, ¿sí? Pero trabajos de investigación han determinado que el tipo de calcificación que se suele dar, como por ejemplo en los plexos coroideos, suelen ser de tipo diamagnético, ¿sí? A diferencia de las calcificaciones o el aumento de hierro que se puede dar, el aumento de hierro que se puede dar a nivel de los ganglios basales, ¿no? Suelen ser de tipo paramagnético, ¿no? Entonces, el poder cuantificar y determinar estos valores y poder determinar si es de tipo paramagnético o diamagnético, ¿no? Nos va a permitir, pues,
determinar si el tratamiento que está llevando el paciente está, pues, está haciendo efecto o no, ¿no? Entonces, este es un avance muy interesante que implicaría ya no solamente tener que realizar, pues, una imagen ponderada en susceptibilidad para poder visualizar, ¿no? Sería muy interesante, quizás alguno de ustedes, colegas, ya cuenta con este tipo de postproceso software que te permita cuantificar la susceptibilidad magnética. Actualmente, para serles sincero, yo no trabajo con un software que me permita cuantificar, ¿no? Porque recién se están implementando, ¿no? Pero si alguno de ustedes tuviera experiencia con este tipo de información, pues creo que las puertas están abiertas para poder compartir entre todos, ¿no? Y este es uno de los avances, ¿no? El poder cuantificar la susceptibilidad magnética y poder evaluar, pues, más que todo, haciendo enfoque en enfermedades de tipo neurodegenerativas, ¿no? Quizás para los que estén interesados, ¿no? Hay dos papers, ¿no? Publicados casi en el 2015, aproximadamente en el 2015, ¿no? De estos, que más que todo explican y hablan acerca de la cuantificación de la susceptibilidad magnética como un biomarcador, ¿no? Y otra de las aplicaciones, ¿no? Justamente un artículo publicado en febrero del 2020, ¿no? Es el poder usar contraste, ¿no? O sea, el poder realizar una imagen de susceptibilidad post-contraste para poder evaluar, pues, metástasis cerebral, ¿no? Y verdaderamente, pues, es un artículo muy interesante en donde se concluye de que efectivamente es capaz de mostrar y realzar con mucha más nitidez y lesiones metastásicas del cerebro, ¿sí? Entonces, quizás eh, sería interesante el poder poner en práctica, ¿no? Si sabemos de que un paciente llega con sospecha de metástasis cerebral y le vamos a colocar contraste y vemos que hay, que realcen una imagen potencialmente 1, quizás poder realizarle una imagen en susceptibilidad post-contraste, ¿no? Para ver si hay algún tipo de lesiones que no realzaron o no fueron visibles en una imagen potencialmente 1. Y bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero pues haya sido de su agrado y nuevamente muchas gracias con la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética Solarén por darme nuevamente la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema que es muy interesante, ¿no? La imagen ponderada en susceptibilidad magnética. Gracias. Bueno, Juan, muchas gracias a vos. Excelente la clase, como siempre. Realmente te felicito. Quisiera, si podés ir a donde tenían las dos slides de artefactos, que quiero hacerte una pregunta sobre eso. ¿Esa? No, no, donde están, donde pusiste artefactos de aliasing, ¿te acordás? Ah, Estaba a mitad de clase. Eso. Una para atrás, una para atrás. Eso. Me gustaría que repitas esto porque esto es, muchos de nosotros quizás no teníamos idea de que las marcas nos representan en hiperintensidad o hipointensidad. Una nos ponen que es sangre y otra nos ponen que es calcio. Yo lo que entiendo que en la imagen inferior es una imagen correspondiente a Siemens y a Canon. así es, efectivamente, ¿no? Y vos bien nos recomendás fijarnos en lo que es el seno venoso para Así es. corroborar que lo que vemos hiperintenso es sangre y no es calcio. Así es, correcto. Eso es. Perfecto. Ujú. En cambio, la Y imagen de arriba es de G. Phillips, que es a la inversa. así es. Y es quizás muchas veces cuando cambiamos de marca y empezamos a realizar una imagen en susceptibilidad, quizás si no tenemos este tips presente, ¿no? Puede ocasionarnos confusión. Recordemos que muchas veces, a veces los médicos radiólogos se apoyan de nosotros y nos preguntan y nos dicen qué es, ¿no? Y el no tener claro esta no uniformidad que tienen las casas comerciales que no la tienen, entonces puede generar algún tipo de confusión, ¿no? Pero el tips más claro es poder mirar el seno venoso. Es un buen dato. Te quería hacer una pregunta mientras los distintos asistentes van pensando en alguna pregunta y después van a poder abrir los micrófonos para hacerla. Te hago una pregunta con respecto al tiempo de eco. Vos determinaste, mejor dicho, nos comentaste
de tiempos de ecos más elevados para un Tesla y medio y más corto para 3 Tesla, ¿no? Dijiste 20, 40 para Tesla y medio, 20 para 3 Tesla. Ahora, Así es. la pregunta es, no me importa si es 1,5 o 3 Tesla, decime por qué ese tiempo de eco, qué tiene que ver ese tiempo de eco con la imagen de susceptividad magnética. ¿Por qué no puedo ponerle 80 o por qué no puedo ponerle 10? Claro. Bueno, debemos recordar que el tiempo de eco es el momento en que se va a dar el recojo de la señal, ¿sí? Sí. Y al momento de que nosotros aplicamos en un resonador de 1.5 el tiempo de eco de 40, a diferencia de un 3 Teslas, recordemos que va a haber también el artefacto de susceptibilidad se va a intensificar mucho más. Y al intensificarte mucho más, va a haber una pérdida de fase mucho más rápida o más intensificada. Entonces, el tiempo de eco en un 3 Tesla tiene que ser mucho más corto que en 1.5, porque si no, si le ponemos como el de 1.5 prácticamente, pues la coherencia o la pérdida de fases se nos va a pasar ya demasiado, ¿no? Entonces, se recomienda, ¿no?, de que en 1.5 sea de 40 milisegundos aproximadamente, ¿no? Porque he trabajado hasta con 35, 30 en 1.5 y en el caso de 3 Tesla entre 20 y 25, ¿no? Y además que es muy importante, eh, recordemos también de que la susceptibilidad magnética está muy ligada al tiempo de eco. A mayor tiempo de eco, prácticamente la susceptibilidad pues va a haber ya tanta pérdida de la fase que prácticamente ya no va a haber señal, ¿no? Ya no va a haber tanto recojo de señal a través de la susceptibilidad magnética. Entonces, tampoco nos conviene darle mucho tiempo de eco, porque si no, este contraste de susceptibilidad se va a perder, ¿no? Pero prácticamente se estima, ya como algo convencional, ¿no?, que sea un aproximadamente entre 40 para 1.5 y 20 para 3 Tesla, ¿no? Y te hago otra pregunta. Con respecto al ancho de banda, hay un determinado ancho de banda, pero el ancho de banda tiene que ver con si yo puedo tener mayor susceptibilidad magnética o menor. ¿Cuál es el ancho de banda que manejás vos para esta secuencia? Ya, mira, prácticamente las secuencias ya vienen casi prediseñadas, prácticamente no modificamos mucho el ancho de banda en este tipo de imágenes de susceptibilidad. No tengo mucha experiencia al modificar el ancho de banda para una imagen potencial en susceptibilidad, ¿no? Ya vienen casi preestablecidas, ¿no? Te preguntaba porque generalmente en los equipos que yo estoy viene preestablecida con 80 de ancho de banda, pero te permite bajar a 70 y muchos trabajan con 70 de ancho de banda para mejorar la susceptibilidad magnética de la imagen. Mm. Por eso te preguntaba si tenías alguna experiencia, si es cierto o qué experiencia tenías. Ujú, sí. Y, ¿cómo se llama? Y en la otra imagen, pasada a la siguiente, de aliasing, bueno, ese aliasing, el cual vos nombrás ese artefacto, ¿lo Ujú. podés eliminar? Lo que pasa es que siempre van a haber interfaces de aire-tejido, ¿no? Sí. Y recordemos que esta imagen de acá es una imagen cruda, todavía no ha sido filtrada, y esta ya es una imagen filtrada, ¿no? Supuestamente estos filtros que van a anular las frecuencias espaciales bajas deberían pues también tratar de reducir este tipo de artefactos, ¿no? Pero a pesar de colocar filtros, no, es a veces un poco difícil suprimir este tipo de aliasing que se presenta, ¿no? Y tampoco podemos ponerle filtros mucho más altos, porque simplemente anularía señal que quizás pueda dar información de importancia, ¿no? Entonces, estándarmente se ha quedado en colocar o filtrar la imagen en fase, ¿no?, con un filtro Hanning de 64 por 64. Es lo que la literatura recomienda. Bien. Bueno, abrimos entonces micrófonos para aquel que quiera realizar alguna pregunta. Abran el micrófono y directamente le pregúntenle a Juan.
¿Alguna pregunta para hacer? ¿Ninguna? Pues sabés, Juan, que hay mucha gente que el SWI no lo tiene. Sí, sí, sí. Porque Generalmente es una licencia, ¿no? Es una licencia que tienes que pagar para poder tenerla, ¿no? sí, es una licencia y en los equipos nuevos, ya más modernos, vienen ya incluidas, en los más caros, digamos. Pero si no, hay que comprarla y no es barata. Eric, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, saludos Carlos, saludos Juan. Hola, Eric. Excelente ¿Cómo estás? exposición. Una Gracias. pregunta. Tú con esto de respecto al TM, dependiendo del teslaje, ¿opinas o crees que con eso tú mejoras la imagen de fase? Porque tú sabes, en SWI la imagen de fase es la que da a veces mayor complicación. Obtenerla así nítida, bien, y no todo hecho un aliasing, todo. ¿Me podrías ayudar con eso? Claro, mira, lo que pasa es que con respecto ¿O qué al tiempo de parámetro eco, es el efectivo para mejorar la imagen de fase? ajá, mira, la imagen en fase de por sí es una imagen pues que se obtiene de un postproceso de la obtención de una señal imaginaria, como lo había explicado durante la charla, ¿no? Y el tiempo de eco lo que va a hacer es tratar de intensificar esta presencia de susceptibilidad, ¿no? Y se recomienda pues tratar de ajustarlo entre 40, 30 para unos 5, 20 o 25 para 3, ¿no? Y es que prácticamente no es que haya un valor estándar como por decir, no sé, de repente tienes que hacerle a tu equipo, si estás trabajando con unos 5, hazle 40 exacto, porque te va a salir bien, y eso va a depender de cada centro y de cada equipo, ¿no? Tú puedes ponerle 40, pero al momento de que pruebes y le hagas con 30, resulta de que se intensifica mucho más este artefacto o esta susceptibilidad del tejido, ¿no? Entonces podrías tú quedarte con ese valor, ¿no? De igual manera para un 3 Tesla, recordemos que la presencia de susceptibilidad es mucho mayor, se intensifica mucho más. Entonces, si tú me preguntas si hay un valor exacto, no lo hay. Hay que estar probando, hay que estar Listo, Juan. ajustando un poco el tiempo de eco, ¿no? Y bueno, y ahora con el dato que nos aporta Carlos, el poder también jugar con el ancho de banda y tratar de reducirlo, para poder intensificar ese artefacto de susceptibilidad, ¿no? O esa presencia de susceptibilidad magnética. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces Juan, te agradezco muchísimo por tu charla. Nos vemos el viernes que viene en la próxima conferencia de Solarén. A los que no están presentes les va a llegar el link el día domingo para que puedan verla en el momento que tengan tiempo. Gracias Juan, te mando un abrazo, cuídate Gracias. y hasta la Gracias, próxima. gracias Carlos. Gracias con todos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.